Tras horas de investigación, reunimos las imágenes más impactantes que pocos se atreven a mostrar del conflicto entre Rusia y Ucrania. Combatientes rusos destruyeron un mortero y un camión cargado con municiones pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Konstantinovka. Así fueron captadas todas las imágenes por la cámara del control objetivo. No olvides escribir en los comentarios lo que piensas sobre el uso de drones en la guerra. Así es como el MLRS Grad de Rusia golpeó edificios donde estaban desplegadas fuerzas ucranianas. Gran caos y enfrentamientos. Operadores de drones rusos persiguen vehículos tipo ATV y camionetas de las fuerzas ucranianas y destruyen el equipo con ataques de precisión. Como se aprecia en el video, algunos soldados ucranianos logran detectar los drones con anticipación y saltar del vehículo o disparar contra el dron mientras el vehículo está en movimiento intentando destruirlo. En la guerra moderna, los vehículos ligeros no tienen puertas, porque en caso de un ataque con dron, los soldados deben saltar rápidamente. A veces, esos saltos pueden provocar heridas graves, pero es mejor que ser alcanzados por un dron. Deja tu opinión en los comentarios. Aparecieron imágenes de la aviación rusa destruyendo un depósito de municiones en Ucrania. Dirección Serskin. Un dron FPV del príncipe Vandal de Novgorod abatió a 2 soldados ucranianos. En dirección a Konstantinovka, un operador de dron FPV durante un reconocimiento detectó a fuerzas ucranianas ocultas en un edificio en ruinas y sin demora lo demolió nuevamente. Varios drones Gerand se estrellaron contra un área de despliegue de las fuerzas ucranianas cerca de Shadovo, en la región de Chernigov. Allí, un par de UAV kamikaze golpearon sus zonas de despliegue y equipos. Todas las imágenes fueron registradas por la cámara de control objetivo. Imágenes de un ataque aéreo de precisión contra un puente de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Konstantinovka, Donetsk, por un caza ruso Su-34 con bombas de crucero FAB-3000. Más imágenes de Konstantinovka. 93 ataques aéreos con 4 FAB-500 M62 desde un UMPK contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Omr. Dirección Sumy. Mientras patrullaba cerca del pueblo de Nikolskoye, un operador de dron de fibra óptica del centro Rubicon detectó un grupo de vehículos de las fuerzas ucranianas. Como resultado de la persecución, el vehículo que transportaba personal enemigo fue destruido.
Dirección Ruptovska. Durante la misión de reconocimiento aéreo realizada por la Brigada 164 aerotransportada cerca del pueblo de Torskoye, se detectó un tanque T-72 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La tripulación de Rubicon lo destruyó usando un dron Novgorod Príncipe Vandal. La verificación del objetivo fue realizada por el Ejército 25. Operadores rusos de drones FPV destruyeron otro centro de control de drones ucranianos. Los dispositivos electrónicos y la posición fueron arrasados por el ataque de varios drones FPV. En esta dirección, las aves de Ucrania en el cielo fueron desconectadas. Las tropas en el frente quedaron privadas de la ayuda de los operadores de drones. Dirección Sumy. Durante el trabajo de reconocimiento de la División 76 aerotransportada en el asentamiento de Nikolskoye, un dron Rubicon detectó y destruyó una camioneta ucraniana. Un gran ejemplo de persecución. El conductor, a pesar de todos sus esfuerzos, no sobrevivió al ataque. Dirección Yarkov. Otro cazador, usando el dron FPV-VT-40, finalmente acabó con la Bukanka. El operador del dron parecía muy enfadado. Disparó contra el vehículo de noche, lo atacó nuevamente en la mañana y, sin soltar su rabia, lanzó un tercer ataque para borrarlo completamente del mapa. Ni siquiera quedan rastros de chatarra en este mundo. Dos vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos al norte de Donetsk. Un Bergenpanzer II Vrem alemán y un transporte blindado de personal estadounidense M113A3 terminaron su trayectoria de combate en territorio de Donetsk. Vehículos abandonados y reducidos a chatarra por ataques de precisión de operadores de drones FPV. ¿Por qué crees que estos blindados operativos fueron abandonados? La División 83 ODSHBR, con drones de fibra óptica, destruyó vehículos blindados ucranianos en la región de Sumy. El primer cuadro muestra un ataque a través de la puerta trasera abierta de un M577. ¿Por qué crees que dejaron la puerta abierta en plena guerra? El segundo cuadro muestra el abandono de un blindado Cossack 2M1, también con las puertas abiertas. Esto permitió destruir un vehículo intacto con un solo ataque. El tercer cuadro muestra la destrucción de un tanque T-64BB camuflado entre árboles densos. La derrota de una posición de lanzamiento de un sistema S-300 mediante un dron Gerand cerca del asiento de Broshva. Trabajo de los combatientes del Grupo Norte de las Fuerzas Armadas de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso anunció que ha combinado WAVs con lanzagranadas antitanque portátil en dirección Krasnoarmysk. ¿Habías visto antes una táctica de ataque con dron como esta? El búnker que alberga el personal de la Quinta Brigada de Asalto de Kiev de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en Donetsk. Los soldados se dieron cuenta de que eran rastreados por drones y abandonaron la posición del obús. Incluso cuando cambiaron de ubicación, los drones de reconocimiento los siguieron, y tras destruir el obús se lanzaron ataques de drones, FPV y obuses remolcados contra los búnkeres donde se escondían. Los búnkeres fueron destruidos.
Operadores FPV del Batallón 80 Esparta del Ejército 51 de la Guardia destruyeron un centro de control UAV ucraniano usado para coordinar drones de reconocimiento cerca del pueblo de Dimitrov con ayuda de un dron kamikaze. En Konstantinovka, operadores rusos destruyeron una camioneta verde equipada con sistemas REV en la carretera. La fase activa de combates continúa en la dirección de Pokrovsk. Las fuerzas del ejército ruso aumentan la presión sobre el enemigo utilizando pequeños grupos ofensivos y tácticas de defensa de flanco. El objetivo es proteger Pokrovsk, Krasnoarmysk desde varias direcciones, afianzarse en las zonas periféricas y crear cabezas de puente estables para nuevas ofensivas. En la zona de Kolnae, la línea del frente es inestable y cambia constantemente. Continúan intensos combates en Udakroye y las fuerzas rusas intentan afianzarse en el asentamiento y establecer control sobre áreas clave. Las imágenes muestran emboscadas con drones FPV rusos. En este video verás los desafíos del trabajo de un operador FPV. Siempre hemos visto ataques exitosos, pero también hay fallidos. Deja tus pensamientos en los comentarios. Fuerzas especiales de la Rosgvardia destruyeron equipamiento y armas ucranianas en la región de Sumy. Un obús autopropulsado M109 Paladin de 155 mm camuflado y 2 vehículos todoterreno ucranianos fueron detectados por operadores de UAV de la Rosgvardia durante un reconocimiento aéreo cerca de un pueblo. Es destacable cómo el operador pilotó el dron con maniobras ágiles y rápidas a través de árboles densos. Merece felicitaciones. El Ministerio de Defensa ruso informó que la artillería de las tropas sur golpeó un puesto de control UAV de las fuerzas ucranianas cerca de Seversk. En dirección Yarkov, drones FPV VT-40 y KVN destruyeron aviones de transporte y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entre ellos estaba la Bukhanka, cargada con municiones. Creo que el zumbido de los drones es más aterrador por la noche. De día es posible, aunque difícil, verlos y destruirlos, pero en la noche no es posible detenerlos ni derribarlos. Все, погнали! Все ушли! Все пришли! Все пришли! Все пришли! Все ушли! Все ушли! Все пришли! Все пришли! Все ушли! Все ушли! Все пришли! Все пришли! Вот! Удачи, пацаны. Dirección Zaporilla. Un comunicador ruso trabajaba en una torre. En ese momento llegó un dron de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin pensarlo, el soldado lanzó un pedazo de madera al dron y logró derribarlo con éxito. El soldado resultó levemente herido y recibió la medalla del valor. En la ciudad de Krolevets, en la región de Sumy, instalaciones militares fueron atacadas de noche por drones. Se escucharon decenas de explosiones en la localidad.
Ayer por la mañana se llevaron a cabo ataques aéreos sobre algunas instalaciones ucranianas en Lutsk. Al mismo tiempo se escucharon numerosos disparos. Ви це чуєте? Ти бачиш його? Зніми на відео! El dron Baba Yaga de las Fuerzas Armadas de Ucrania llegó a la posición de los combatientes rusos. Mientras el dron buscaba una posición adecuada para atacar, los soldados rusos intentaban derribarlo desde otro ángulo. Afortunadamente, el dron fue destruido antes de ejecutar el ataque. Dirección Somi. Los guardias del Grupo del Norte capturaron un Humvee. Parece que necesita algunas reparaciones y mantenimiento. Стекло баронированное, но не капсульное, как у наш. Вот. Ну ничего, сейчас отреставрируем и поедем, начнем поработать. Región de Somi. Durante un reconocimiento en las afueras sureste de Yunakivka, se descubrió artillería de las fuerzas ucranianas. El obús estadounidense M119 quedó reducido a chatarra tras ser alcanzado por un dron. El Ministerio de Defensa ruso anunció que combatientes de las tropas del norte derribaron un hexacóptero tipo Baba Yaga en la región de Yarkov. Ну без маскировки не вариант вообще. Мне даже искать. У меня прыгает квадратик, находит. Según el corresponsal de TASS, 10 militares de la Brigada 23 mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron en dirección a Donetsk Sur. Tripulaciones del helicóptero de ataque Mi-28NM atacaron con misiles a 2 vehículos blindados ucranianos Vikir-1 en la zona fronteriza rusa. Un dron ruso de fibra óptica destruyó un obús autopropulsado 2S-1 de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Monasinivka en dirección Kupiansk. Destrucción de una plataforma robótica de las Fuerzas Armadas de Ucrania por UAV rusos en la región de Yarkov. Operadores de UAV y artilleros del Ejército 29 de la Guardia Vostok destruyeron un punto de despliegue temporal y un búnker de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el asentamiento Bogatyr. Operadores de drones de reconocimiento rusos detectaron un centro de control de UAV desde donde se manejaba el dron Baba Yaga de las fuerzas ucranianas. Primero, el dron Baba Yaga fue derribado, luego se destruyó el centro de control UAV. Las Fuerzas Armadas de Rusia evacuaron un soldado herido en el frente con un vehículo de evacuación de 4 ruedas. Aquí están esos momentos. Все? Selam çocuklar. Живой, нормально все.
Salam жігітлер. Ассаламу алейкум. Ничек хәлләр? Так. Без носилок, может, айда? Вон, давай носилку поднимем туда. Юк, айда. Через носилки. Давай, Артур, бери оттуда. Вот же, да? Подожди, я не схватился. Турист битейма. Исемечек bu жігіті. Владимир, Володя. За голову. За голову, айда, оттуда помоги. Наиль, за голову возьми. Давай. Айда. Подожди, под голову что не надо, вон там вот лежит. Дайте. Вон эта сумка там, все вот это. Терпи. Все нормально. Руку перетягивай быстро. Все нормально, вижу. Все, айда. Я уже пешком туда бегал, туда и обратно. Проверь, ладно, что Давай. Все. Давай. Все, мужики, молодцы. Давай. Кузя, привет передай. Мужики, красавчики. Все, терпи, ладно? Un dron FPV de las Fuerzas Armadas rusas del Grupo de Tropas del Sur derribó un ATV que transportaba infantería ucraniana. Algunas imágenes del trabajo de la aviación y artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia contra posiciones ucranianas. Вот так вот. Región de Yarkov. Como resultado de la cooperación entre drones y grupos de asalto de infantería, se tomaron por asalto posiciones ucranianas y se ofreció rendición a los soldados enemigos. Los soldados ucranianos depusieron sus armas y fueron evacuados del área de forma segura. Imágenes de la operación en Torrets. La primera muestra a tropas rusas despejando el asentamiento en dirección Limansk. La segunda muestra a soldados de las unidades de asalto de la División 67 motorizada de fusileros del Ejército 25 combinado del Grupo Occidente participando en acciones ofensivas activas. Tropas del Ejército 36 combinado al oeste de Bogatir descubrieron un centro de control UAV ucraniano. Primero, un dron tipo helicóptero Baba Yaga fue derribado. Luego, el centro de control UAV fue atacado. Otro vehículo blindado que acudió en ayuda del centro atacado también fue destruido.
La policía de la Rosfardia encontró más de 70 kilos de explosivos en un almacén secreto en una zona boscosa de la LNR. Обнаружен сосредоточенный заряд удлиненный с взрывчатым веществом ПВВ-7. Это еще производство советского и разминирования. Достаточно серьезная вещь. Las Fuerzas Armadas de Rusia están atacando posiciones ucranianas. En estas imágenes había música con copyright, por eso silencié el video. Espero que los medios que publican este tipo de videos no los difundan con música, así podremos compartirlos con sonidos reales. En el video, fuerzas rusas asaltan varias posiciones ucranianas. En algunas partes aparecen combates a corta distancia, pero debido a las normas de la comunidad de YouTube, no puedo mostrar esas escenas. También se capturó equipo ucraniano en las casas que ocuparon. En la ciudad de Pokrovsk, la Fuerza Aérea Rusa, con una FAB-1500, destruyó un edificio usado como punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania.